que ha llevado el gobierno de Rajoy a las Cortes, pues yo, ¿es mejor o peor que la del señor Corcuera? Yo conforme, como ha dicho la delegada del gobierno, el gobierno ha sido muy sensible a las modificaciones del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal. Se han modificado artículos que eran prácticamente insostenibles, pero no podemos olvidar que el 21 de febrero del año 1992 se decreta la primera ley o se legisla de seguridad ciudadana, la famosa Ley Corcuera. Por cierto, muy brillante Corcuera en este debate en los últimos días, y no hubo ningún escándalo público por temas tan sensibles. Las multas prácticamente son iguales, pero con una diferencia: 22 años, un problema económico grave, un deprecio y quebranto de moneda. Entonces, claro, 50.000 pesetas hace 22 años era importantísimo. Hoy no es una cantidad tan importante, a pesar del desempleo y de la pobre gente que tiene la gran desgracia de ser mileuristas o cobrar 600 euros, ¿no? Entonces yo creo que se ha mantenido el tema de las sanciones prácticamente iguales, no hay ninguna complicación, y que sobre todo, y es lo más importante, el Consejo Fiscal realizó unas recomendaciones, el Consejo del Poder Judicial lo hizo y prácticamente se han recogido todas ellas. Pero es que además, si vamos al derecho comparado, yo me he estado estudiando en la tarde de hoy el derecho comparado de Reino Unido, Alemania, Francia, Portugal y Bélgica, y prácticamente es igual, es decir, se protegen los establecimientos, Parlamento, instituciones importantes, y yo creo que aquí no hay ninguna complicación, pero es más, se protege el derecho de que la gente pueda manifestarse, porque el que perturba una manifestación se le sanciona, que es importante. Y claro, no podemos ver aquellos desórdenes salvajes que había, tirando piedras a la policía, casi matar a un policía. Es decir, el derecho de manifestación es un derecho que todos reconocemos, que nos parece perfecto, pero tiene sus connotaciones. Y es pacífico. No, y si no es derecho. Y además respetarle. Claro. Si se manifiestan 500 personas, no pueden 4 salvajes ir en contra de esas personas. Por eso sorprende que la oposición insista, tanto Izquierda Unida, bueno, hay más partidos, no más formaciones, pero sobre todo Izquierda Unida y el Partido Socialista insistan en que esto es un retroceso en las libertades, en los derechos fundamentales en España, e inciden a su vez en el asunto de las multas a manifestantes pacíficos. No sé de dónde saca, de verdad, Cristina, es que yo no lo leo. ¿De dónde sale lo de que a un manifestante que pacíficamente se está expresando libremente en contra de algo, mientras camina por una calle de una ciudad de España, se le va a multar? ¿De dónde sacan esta milonga? Pues lo inventan, evidentemente. Hombre, claro, porque claro, es que es una falta además de... Lo que dice la ley, o sea, la ley solamente establece dos, bueno, en un caso no es un requisito, es una obviedad, es que tiene que ser una manifestación, tiene que ser pacífica, porque como he dicho antes, en el momento en que deja de ser pacífica se convierte en ilegal. Y el único requisito, el único que la ley, tanto la Constitución como la Ley de Seguridad Ciudadana establece, y la Ley de Derecho de Reunión, que hay que cumplir, es notificación previa. Porque, de hecho, la autoridad gubernativa, en este caso la delegación de gobierno, yo no autorizo las manifestaciones. Que esto es otra cosa que hay gente que dice, es que hay que nosotros no podemos autorizar, podemos prohibir cuando se da este caso que he dicho antes, pero lo que es obligatorio es que las manifestaciones se comuniquen. ¿Por qué digo esto? Porque pues hay personas que consideran que como la calle es suya, ellos pueden salir cuando quieran y donde quieran, hacer un uso privativo de algo que es la calle, que es un bien de todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con la ley, pero no con la ley nueva, sino ya con la ley actual, cuando hay una manifestación que no está comunicada, aunque sea pacífica, lo que la ley dice es que en ese caso hay que sancionar a los promotores u organizadores, que es lo que se viene haciendo de manera habitual. Y esto, insisto, hay personas que no lo comprenden. Por eso a mí esta crítica del Partido Socialista me sorprende, porque ellos han gobernado, ellos han legislado y tienen que saber. De Izquierda Unida no me sorprende. No me sorprende, y de hecho el nuevo líder de Izquierda Unida, el señor Alberto Garzón, yo recuerdo que hace unos meses a mí me puso una querella criminal. ¿Qué me dice? Sí, me puso una querella pues junto con otro compañero suyo, además muy curioso, porque en ambos casos no eran diputados por Madrid, era, siendo yo la delegada del Gobierno de Madrid, diputado por Málaga y diputado por Valencia. Pues me pusieron una querella criminal porque decían que había conculcado derechos fundamentales por haber puesto sanciones, es decir, por haber puesto multas a los que estaban rodeando el Congreso de una manera ilegal y además utilizando la violencia. Querella que, por cierto, de decir que fue archivada, recurrida y vuelta a archivar en una sentencia que yo la voy a enmarcar, porque creo que la vamos a necesitar mucho en los próximos meses, porque deja muy claro... Hay jurisprudencia ahí, ¿no? Sí, hay jurisprudencia. Bueno, es que de todas formas, este es un imitador, ¿verdad, Isabel, del señor Iglesias, ¿eh? Es que Alberto Garzón que quiere asimilar
asimilar al personaje, quiere ser. Se lleva muy bien. Me gustaría ser. ¿Cómo se llama también que yo creo que quiere ponerse coleta? Es que cuando decías que de dónde habían sacado esto de que por manifestarse no le ponían multas, pues yo te iba a decir que del mismo libro gordo de Petete, de donde han sacado que se pueden dar 600 euros a todos los españoles por el hecho de serlo, y una vivienda en propiedad para cada familia, etcétera, etcétera, y toda la demagogia que va en el paquete de esta gente, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho lo de las querellas, porque se está convirtiendo últimamente en una herramienta, en un instrumento de presión sobre el discrepante, y no solo del político, también del periodista. En esta casa tenemos compañeros que están siendo presionados con querellas, pero además por procedimientos tan viles como el de hacer una acuestación pública entre tus afiliados para que te den el dinero para poder sostener una querella. Claro, entonces los periodistas, ¿qué tenemos que hacer? Hacer acuestaciones públicas también, pedir también a los espectadores que nos hagan donaciones. Mira, Isabel, para poder hacer frente a las querellas que depone esta gente cada vez que dices algo en el uso de tu libertad de expresión y sin traspasar el ámbito, por supuesto, de y es que además es muy perturbador. Pero claro, es que te fríen a querellas y luego las ganas, pero a mí me ha pasado, a mí me es muy perturbador, porque yo en la vida había tenido, vamos, yo no había ido, y soy abogado, solamente había ido a un tribunal para ir a ver un juicio, pero de repente es que me paso el día con unas cosas y con otras, y esta la tengo ganas de archivada, pero yo tengo ahora en el mes de septiembre tengo una demanda, porque además esto no es querella, o sea, muy bien aconsejada por sus abogados, la señora Ada Colau. No demanda de conciliación, ¿verdad? No, peor, no. O sea, ella no fue por la vía penal porque salía perfecta, fue por la vía civil, pues sobre todo para tener una repercusión mediática, porque las demandas civiles se admiten automáticamente, no por parte del juez, sino por parte de los secretarios judiciales, y ella lo que quería era pues tener repercusión mediática, pero bueno, en septiembre... Porque dice que además no es verdad, porque yo nunca le he llamado a ella terrorista. Otra cosa es que crea, que fue lo que dije en un programa de radio en el uso de mi libertad de expresión, que había personas relacionadas con la plataforma a la cual ella pertenece que tienen algún tipo de relación con el entorno adversario, como la señora Doris Venegas, que es la abogada de Stop Desahucios Valladolid, pero bueno, en cualquier caso, Isabel, yo no soy aforada ni quiero serlo, pero no lo soy. Yo tengo un juicio en el mes de septiembre que esta señora me pide 75.000 euros de indemnización. Desde luego, como se los tengo que pagar, voy a hacer lo que ha hecho el señor Pablo Iglesias, una campaña, porque yo no tengo dinero para pagar eso. A Isadura le piden 300.000 euros. Es que vamos a ver, esto es muy serio lo que cuenta Isabel San Sebastián. De terrorista a un señor que está condenado en firme en el juicio por el secuestro de Emiliano Revilla por proporcionar medios, etcétera, etcétera, con los cuales se llevó a cabo ese secuestro. Y le piden 300.000 euros. Ahí hay Alfonso Rojo. Entonces, claro, aquí al final, aunque al final ganes la querella, te van a hacer depositar una fianza, te van a hacer pagar un abogado, a un procurador. Es que es una manera de callarte, de silenciarte, pero aquí de hay que te impongas tú problema, mismo la mordaza preventivamente. Y los políticos lo mismo. Aquí hay un doble problema. Por un lado, los jueces, y por otro lado, estos que defienden las libertades. Para ellos, que dicen que se vulneran derechos fundamentales, que están criticando que hay que ver la derecha, que vuelve al franquismo. Bueno, pues todos estos que defienden las libertades las defienden para ellos, pero no para los demás. O sea, la libertad de expresión que puedan tener los periodistas o que pueda tener un político o la delegada del gobierno para decir algo que puede ser absolutamente real o puede ser una opinión, esa libertad de expresión para ellos no existe. Y entonces, por un lado, ese problema, y por otro lado, el problema más grave, en mi juicio, es cómo están actuando los tribunales. Porque los tribunales, antes, de plano, desde luego, y eso Marcos lo sabe perfectamente, la palabra desde un rato había cosas que se archivaban de plano. Y en cambio ahora hay mucha tendencia a la admisión. Y eso está generando un problema y una inseguridad. Yo tuve una demanda, lo digo brevísimamente, yo hice frente a una demanda del doctor Montes, en virtud de la cual tuve que depositar 30.000 euros de mi peculio, porque era yo la demandada y no había ninguna empresa detrás mía. Tuve que depositar 30.000 euros en concepto de fianza judicial. Tuve esos 30.000 euros bloqueados durante 3 años, teniendo que pagar el correspondiente aval bancario, que cuesta bastante caro, y teniendo que renunciar a esos 30.000 euros. Los tuve, al cabo de 3 años me absolvieron. A él no le condenaron en costas, no le condenaron a nada. A mí nadie me resarció. Yo tuve por denuncia falsa tampoco. Ni por denuncia falsa, ni por costas, ni por nada. Con lo cual la cosa se saldó con que a mí me costó una pasta.
Y la angustia de la seguridad. Ese es el problema. Un momentito, por favor. A ver, Cristina Cifuentes. Muy rápido. Es maravilloso. El señor García Montes, que está pidiendo la palabra, y Paco, venga. Y Paco Muy rápido. Morena, Se está haciendo, yo creo, por parte de muchos, una utilización partidaria de la justicia para atacar. Y coincido completamente en lo que has dicho, Cristina, porque es verdad, es que la libertad de expresión no opera para todos iguales, porque resulta que a mí me meten una demanda civil por haber dicho lo que dije. Y sin embargo, esta señora a mí me llamó a uno asesino en sede parlamentaria y no pasó nada. El señor Iglesias nos ha llamado fascistas, cachorros del franquismo, nos ha llamado de todo y los nosotros perros de la derecha, nosotros no podemos, tenemos ese derecho a podernos defender. La libertad de expresión solo opera para ellos. No, hombre, esto no puede ser, verdaderamente. Marcos, ¿qué quieres decir sobre esto? A ver. Yo quería decir que hay dos enfermedades nacionales casi psicopatológicas, que es la envidia y su producto jurídico, que es la querellitis. Entonces, en el momento en que los jueces, cuando una persona se querella contra otra por la vía penal, que no tiene tasas judiciales, condene en costas al querellante por mala fe procesal, le cuesta el dinero y entonces afloja. Ahora, si todo sale gratis, en este país vale todo. Segundo punto, ¿por qué se elige la vía, como decía Cristina Cifuentes, del derecho a la intromisión legítima de la ley del año 1985? Porque es muy sencillo, como decía ella, hay un decreto del secretario judicial, vas a juicio y aunque lo ganes lo pierdes porque ya tienen la imagen tuya entrando en el juicio y calumnia que algo queda. Entonces, en el momento en que los jueces dicten un auto de inadmisión, auto con condena en costas que le puede suponer 30.000 euros. Si recurre otros 40.000 euros, se acabó el tema. Pero hay que pedirlo, porque los abogados muchas veces, defensores de los querellados, no piden la condena en costas. Sí, lo piden y no se la dan. Efectivamente. Bueno, la piden y no se depende la dan, de cómo se lo pidas. Bueno, Paco Morena. Pero es mucho ignorante. Es que eso es lo grave, que en España depende del juez que te toque. Eso es absolutamente cierto. Pero es una anomalía del modelo español, que no pasa en otros sitios. Aquí la personación de los partidos políticos, sea el que sea, o la acción directa de partidos, es una cosa absurda, delirante. Es decir, la propia acusación popular, que no hay en otros países. Es decir, aquí hay una serie de instrumentos, ¿no?, que lo que hacen es dilatar los procesos, politizarlos. La dilatación de procesos es tremenda. De eso vamos a hablar con el amigo la politización. Marcos García Montes. Es decir, yo cuando veo que el PSOE es parte activo, o Izquierda Unida, o el PP me es igual, digo, bueno, ¿y qué narices tiene que hacer un partido político? Un partido político es donde tiene que actuar es en las instituciones. Debería de estar prohibida. Claro, entonces, eso es una cosa que hay que resolver. Y luego, efectivamente, la fórmula muy fácil. A mí el otro día tuve que ir a Barcelona imputado por una cosa absurda, y es por la publicación de una información donde, pues claro, ¿cuál era la fuente? Y, a mí me asiste el derecho constitucional y además la doctrina de Estrasburgo, pues te hacen ir, te hacen perder el tiempo. Esta es una mañana secreto allí. De las fuentes, claro. Pero vamos, artículo 20 de la Constitución, claro. Es del ABC, ¿no? Pues oye, cogen... pero así está, la Administración de Justicia. Ah, no, claro. En fin. Y la zozobra. Claro. Sí, sí. Cristina Cifuentes, está usted fuera de hora ya. Me habían dicho que a menos cuarto tenía que abandonarnos porque tenía un compromiso después. No sé si es así o no. ¿Queréis preguntar algo más a nuestra invitada para despedirla? Pues muchísimas gracias. Encantada.